Probando, probando. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Hola, hola, hola gente linda, ¿cómo les va? Estamos aquí en otro capítulo de Sinbajin.ia. Escúchame, tenemos hoy un invitado de lujo, pero primero quiero decirte que de aquí para adelante quizás se hacen vlogs como el que vieron en la plaza, quizás en algún momento hacemos en otros lugares, pero vamos a tratar de tener mano a mano con personas que nos hablen mucho de temas relevantes que tengan que ver con lo que es la inteligencia artificial, la innovación o el arte. Tenemos ya planificado lo que queremos hacer y vamos a tener muchas sorpresas para ustedes. Hoy día tenemos un invitado de lujo, quizás lo han visto ya en su contenido, él es creador de contenido, él es ingeniero en telecomunicaciones, él es, como yo digo a veces, un chico tecnología, es amante de la palabra de Dios y también un seguidor de Jesús, así que saludamos a nuestro querido Randy Yusen. Muchas gracias, Calelito. Querido Randy, bienvenido. Vamos a tocar un tema, el capítulo de hoy se llama Déjame que lo consulto con la IA. Fuerte. Así que vamos a hablar un poquito de la vida cotidiana, más que todo enfocado un poco a la vida de un cristiano. Los dos somos seguidores de Jesús, somos cristianos, más que todo enfocado en eso, pero también en la vida de un profesional, en la vida de una persona común en el día a día. Así que vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué te parece el tema que vamos a tocar? Bueno, me gusta principalmente el título. Justamente lo estábamos conversando, ¿no? Que dice, déjame que lo consulte con la IA, ¿no? Personalmente soy un poco contrario a usar la palabra ChatGPT como un término de IA, ¿no? Te creas mi enemigo, ¿no? No, lo que pasa es que si bien ChatGPT inició, fue uno de los pioneros en lanzar una herramienta de esa índole, no fue el único, ¿no? Entonces se fue abriendo un abanico de estas herramientas. Entonces la gente que lo simplemente tipifica ChatGPT a lo que es IA, creo que tal vez solamente enfocarse en uno y hay muchas herramientas, ¿no? Ya, mira, la primera pregunta para abrir el tema es justamente hablando sobre esto. Hay mucha gente que está en contra de la inteligencia artificial en general, ¿no? Pero hay una pregunta clave que leí por ahí que decía, ¿será que la inteligencia artificial, la creación de la inteligencia artificial muestra la capacidad de creatividad, de creación que viene de nuestro ADN original, que es el de Dios? O sea, Él nos ha dado la capacidad de crear, y esta cosa magnífica para mí que es el tema de la inteligencia artificial, que se automatice, alguien con quien vos puedas desarrollar, que sea como un asistente, bla, 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 es creado por humanos, pero creo que la capacidad es dada por Dios, ¿no? De nuestro creador, del gran creador. ¿Qué pensás de eso? Bueno, creo que podríamos partir de Génesis, ¿no? Cuando se menciona el tema de que Dios creó al ser humano, estamos hablando que lo creó a imagen y semejanza de Dios. Y entre los atributos de Dios tenemos que es un Dios creativo, un Dios creador, ¿no? Entonces, el hecho de que el ser humano tiende siempre a crear, es decir, a que con las herramientas o materia prima que tiene, busca siempre ser o buscar alguna herramienta nueva que le facilite en su diario vivir, es parte y representación de lo que es la semejanza de Dios en nosotros. Y bueno, personalmente mi postura es que yo no estoy en contra para nada del tema de IA, incluso puedo decir, yo lo utilizo a diario, no solamente en producción de videos, de lo que yo hago, sino también en mi trabajo. Entonces, no estoy para nada en contra, pero también hay que saber cuándo usarlo y cuándo no. Ya, pero vos creés, por ejemplo, de que ya comenzar a utilizar la IA sería un poco a jugar a ser Dios. Viste que ahorita ya vos podés especializarte en muchas cosas por medio de la IA, ¿no? Pago mi licencia de tal IA, pago mi licencia y ahora hago todo. O sea, tengo el poder de hacer todo. No sé, ¿cómo lo ves? Bueno, con respecto a eso, me hace un recuerdo un ejemplo clarísimo que en la Biblia habla sobre el tema de la Torre de Babel, por ejemplo. Uy, sí. Que si bien la ingeniería o el tema de la arquitectura que en esta historia que habla sobre la Torre de Babel no era el problema, sino que el problema estaba en la soberbia del hombre al usar esas herramientas o al usar esa arquitectura, ¿no? Esa creación. Entonces, ese es el problema. El problema no recae en la herramienta como tal, sino en la soberbia en el cual usamos esa herramienta.
Entonces, no es a jugar a ser Dios más que eso, es una herramienta que puede incluso acercarnos más a Dios. Ya, continuando un poquito con esta introducción para ver y profundizar con el tema de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, ¿no? Nosotros tenemos aquí planeado que pasen igual gente del palo del arte, del palo de la fotografía, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y vos ves de que ya hoy por hoy hay mucha gente que le da pánico, ¿no? El tema de la inteligencia artificial va a reemplazarnos a todos, dicen, ¿no? O sea, yo me imagino, hay algunas que son para programación, ¿no? Hay otras que son para fotografía, para diseño gráfico, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, no sé si aquí estamos enfrente de una herramienta que nos pueda ayudar o estamos enfrente de la máquina que nos va a reemplazar a todos. Bueno, indudablemente el impacto que tuvo la inteligencia artificial en los últimos 3-4 años ha sido de manera abismal, donde se ha visto muchos decesos de empleo, es decir, muchas empresas que han decidido correr a sus empleados y reemplazarlos con IA. Eso es evidente y eso es notorio. Sin embargo, sería como decir, detenernos a actualizarnos al progreso, ¿no? Un ejemplo claro es la industrialización, el tema de cuando empezaron lo que es las máquinas a vapor, por ejemplo la imprenta también quitó el trabajo, por así decirlo, al escribano, o sea, la persona que escribía a mano, copiaba a mano, la imprenta fue eso. Lo que es la fotografía reemplazó a lo que es las pinturas de autorretrato. Entonces, más que algo para reemplazarnos, creo que es bueno que el ser humano busque siempre adaptarse a los cambios, ¿no? Ya que sí, el ser humano está en un constante cambio día a día con las distintas tecnologías que van avanzando, ¿no? Entonces, creo que sí existen herramientas, como, o sea, que la IA funciona como una herramienta, pero al mismo tiempo un tema de reemplazo, pero no buscando algo de que, pucha, esto me va a destrozar, me va a quitar el empleo y todo, sino en cómo puedo yo mejorar mis habilidades con esta herramienta para hacer mucho mejor mi trabajo que puedo brindar, ¿no? Sí, mira, aquí yo, por ejemplo, igual comparto porque tenés dos opciones, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial. O tenés la destreza para poder manejarla, viste que ya querían sacar carreras como ingeniería en prompt, ¿no? Etcétera, etcétera. O tenés la destreza para poder manejarla, o como dice la palabra, gobernarla, ¿no? Y poder usarla a tu favor, o caes en el, ¿cómo se podría decir? En la mediocridad y que lo haga todo por vos y que termine reemplazándote, ¿no? ¿Por qué? Porque mal que mal, esto también, si se ve desde un punto de vista productivo, también la inteligencia artificial te empuja a ser mejor, ¿no? ¿Cómo podría yo? Ya, la inteligencia artificial a mí me facilita, por así decirlo, ¿no? El diseño gráfico. Perfecto, entonces yo voy a tratar de ser mucho más creativo en lo que le pido para el diseño gráfico. No solamente lo que yo ya hacía antes en Canva, digamos, se lo pido a la inteligencia y voy cayendo en lo que es la mediocridad. Pero si yo trato de ir a mi naturaleza, ¿no? A mi naturaleza en el padre, digamos, ¿no? Y tratar de gobernar esto, voy a tratar de hacerlo cada vez mejor y desarrollar mis habilidades para que esto cada vez se perfeccione más y con la ayuda de la inteligencia artificial hacer las cosas cada vez mejor, digamos, ¿no? Es más o menos mi punto de vista. ¿Vos cómo ves el futuro con este tema de la inteligencia artificial? Bueno, la verdad que en los próximos meses, ni siquiera yéndonos tan lejos como años, ¿no? Sino que en los próximos meses vamos a seguir viendo este tipo de situaciones, ¿no? Porque, en fin y al cabo, la IA empezó con una mentalidad de tareas repetitivas, tareas que se pueden programar o tareas de ese tipo, iterativos, puedan ser automatizados, ¿no? Es decir, puedan usarse de manera para ganar tiempo y enfocarnos en lo principal, ¿no? Entonces, bajo este concepto, el ser humano, el profesional que llegue a adaptarse, creo que va a salir adelante, ¿no?
Incluso no solamente en el ámbito profesional que alguien brinda un servicio, por ejemplo, una agencia de marketing que agarra herramientas de inteligencia artificial para poder brindar un servicio, sino también emprendedores, ¿no? Personas que están con un pequeño negocio empezando, puedan hacerse ayuda de esta herramienta para poder potenciar su propio negocio, ¿no? Es decir, estamos en la era más tecnológica que podemos haber estado en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces creo que el profesional o la persona que quiera usar la herramienta tiene que aprender a adaptarse siempre. Sí, más o menos, ya entrando un poco al desarrollo de este tema, no me acuerdo dónde fue que vi una frase que me encantó, que decía, los genios más grandes, ¿no? Los genios más grandes no nacieron se podría decir, con el edificio ya medio construir, ¿no? Generalmente nacieron con mayores desventajas que los demás y eso los hizo trabajar el doble o el triple que los demás y ese fue su ritmo de vida, ¿no? ¿Qué significa eso? De que tenían 2 brazos, tenían 2 ojos, ¿no? Habían algunos con ciertas cosas que les faltaban, obviamente, o que les medían coeficientes más bajos que los demás. Habían algunos con sus dificultades, que eso más bien los impulsó, pero generalmente el que llega y logra, te cuenta su historia de vida y no es nada diferente como la de nosotros, ¿no? Entonces, para mí llega un poco este tema de las herramientas de la inteligencia artificial, de la automatización, a una época donde los jóvenes, más que los adultos, nosotros los jóvenes, estábamos comenzando a dormirnos, ¿no? Un poco a dormirnos. Agarramos un poco el tema de las redes sociales, agarramos un poquito algunos, se podría decir, trabajos más fáciles. La pandemia nos ayudó que sea trabajos desde casa. Comenzamos un poquito y esto llega como, para mí, en mi opinión, como una bofetada en realidad, ¿no? Hay el pánico. Existe en la historia, como mencionabas vos, digamos, ¿no? Las revoluciones, ¿no? Para mí son lo mejor, digamos, ¿no? La revolución industrial, ¿no? La revolución del internet, ¿no? Existe este tema y estamos frente a una revolución de la automatización y de la inteligencia artificial que llega como una bofetada, perdón, y en el momento exacto, ¿no? En el momento exacto donde los jóvenes estaban acomodándose al teletrabajo, a, no sé, pues, ¿no? A trabajar desde las redes sociales, ¿no? El boom de ser influencer y comenzar a acomodarse un poco también, ¿no? Entonces llega un poco una bofetada con eso y para mí la inteligencia artificial es una más oportunidad que riesgo, pero también un riesgo a ser un poco esclavo, no sé cómo lo ves, a ser un poco esclavo de ella. Muy bien, bueno, con respecto al tema de la dependencia hacia la inteligencia artificial, la verdad que es algo notorio y es algo realista. Tengo personas bastante cercanas a las cuales cuando le pasa algo, lo primero que hacen es ChatGPT, Cloud, Gemini, etc. Entonces es algo notorio y es algo cierto, es algo que nos está ocurriendo, ¿no? Y hay un cierto peligro, creo yo, sobre todo, ¿no? Que puedo enfatizar es la tolerancia al esperar, ¿no? Eso conlleva muchas cosas, pero en general es la tolerancia a esperar. ¿Por qué? Porque una generación muy impaciente, ¿no? Exactamente, a un clic de distancia está la respuesta que buscaba. Sí. Entonces eso, si bien es bueno para tus tareas diarias, para cosas que estás buscando ese rato, a largo plazo eso te atrofia la capacidad de esperar por cosas que sí valen la pena. Mira, perdón que te corte, pero ahí yo tenía más o menos una historia de un amigo que hace terapia, ¿no? Con un psicólogo. Y me decía, me molesta que cuando yo a veces le hablo a mi psicólogo, no puede atenderme. Y yo le digo, ¿pero por qué? Porque no puede atenderme, yo quiero que ir a su casa. Pero ese rato, claro, porque ese rato lo necesito, ¿no? Pero generalmente te agenda, va, espera tranquilo, va, hablas de tu problema, tenés tu terapia, tu sesión y te atiende. No, para eso pues me entro a ChatGPT y le hago 3 preguntas y me resuelve la vida. Entonces, sí, pasa, digamos. Pasa. ¿No? Hay algo en terapia que se llama alivio inmediato, que es la acción de buscar hacer algo porque uno está sintiendo demasiado las emociones. Ese alivio inmediato hace que no seas confrontado a la frustración, es decir, evitas tener esa capacidad de tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces, muchas veces el ser humano
al buscar esos alivios inmediatos, al querer ya las cosas, evita generar habilidades para ser una persona funcional. Bueno, antes de continuar, queremos hacer una mención especial, un agradecimiento al Hotel Ibis, que es aquí donde estamos. Aquí nos han servido cafecito, nos están atendiendo como a reyes. Allá la tenemos atrás en producción a Irina, que se está comiendo todo. Déjanos un poquito, Irina, por favor, que hay alguna cosita para picar. Así que, bueno, Randy, la siguiente pregunta. ¿En qué momento nosotros, ya con este boom de la inteligencia artificial, corremos ya el riesgo de dejar de hablar con personas o con Dios y comenzamos a todo preguntarle a la inteligencia artificial, a ChatGPT, a Gemini, a cualquiera? Bueno, sinceramente creo que esto es algo silencioso. Es decir, esto empieza con algo tan sutil como que voy a preguntar esto de aquello, por curiosidad o ya sea por necesidad, ¿no? Sin embargo, y te hace el... Sí, las primeras veces creo que cuando uno empieza a usar IA ya en su vida diaria, es como que te vuela la cabeza como que wow, rápido, conciso, directo, puntual, pero creo que es bastante una línea muy delgada, sí, entre lo que nos ayuda y también lo que nos atrofia o lo que nos quita ciertas capacidades, ¿no? Entonces esta dependencia muchas veces ocurre de manera silenciosa, pero cuando podemos notarlo tal vez como cristianos, como creyentes, como persona que busca de Dios, es cuando en vez de buscar de Dios, la primera reacción ante alguna incertidumbre es preguntarle a ChatGPT. Abrir el celular y abrir el celular, contar la historia o exportar un chat para ver qué opina acerca de esto. Porque yo he escuchado que lo hace. Sí. Entonces, creo que en ese punto ya podemos decir, pucha, estoy dependiendo más de una herramienta que de Dios mismo. Entonces, creo que eso sería. Pero vos, ¿cómo lo ves este tema? Nosotros, un poquito haciendo retrospectiva de lo que veníamos charlando, somos creadores, ¿no? Dios es nuestro creador y nos hizo creadores también, ¿no? Hay una teoría que escuché yo, perdónenme teólogos, como siempre aclaro, aquí somos dos amigos charlando sobre el tema de inteligencia artificial y sobre Biblia, no somos expertos, pero somos gente que nos interesa mucho, ¿no? Este tema. Y yo escuché una teoría que decían, no es la verdad absoluta, pero que decían de que Dios descansa el séptimo día porque deja abierto a que nosotros continuemos con la creación, ¿no? Entonces es como que nos da eso, su esencia en nosotros, nos da eso para que sigamos nosotros produciendo, creando junto con Él, ¿no? Entonces, parte de ahí, la codependencia, ser dependientes de Dios, pero ser dependientes también de una creación nuestra, de la IA, es raro. Entiendo tu punto y puedo acotar a algo ahí que es una frase en latín que dice imago Dei, que significa a imagen de Dios. Esta es una representación, una vocación activa, no una descripción estática, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a imagen de Dios es como nosotros somos representantes del carácter de Dios. Me comporto como Él. Exactamente, soy un creador. Pero cuando esta herramienta la usamos con esa soberbia de no necesito a Dios porque tengo esto, porque lo podemos hacer de manera consciente o inconsciente, creo que ahí es donde ocurre un peligro, un danger, un red flag, un momento de quiebre del ser humano donde, ok, estoy siguiendo a Dios o me estoy dejando llevar por las herramientas que hemos creado, ¿no? Entonces creo que eso sería. Ya, ¿vos crees entonces que la inteligencia artificial puede que nos haga más eficiente? Una máquina, digamos, ¿no? Nos hace, ¿no?, muy eficiente con todo lo que nos facilita, pero nos está haciendo menos humanos, menos hijos de Dios, menos vida. ¿Cómo lo ves? Bueno, con respecto a eso, creo que el ser humano es más eficiente con la IA. Creo que hay varios estudios que están saliendo recientemente que demuestran que la eficiencia del ser humano ha aumentado arriba del 25%, 27%, si no me equivoco, recién nomás leí un pequeño artículo. Sin embargo, si bien nos vuelve eficientes en las tareas cotidianas o en el diario vivir, o en las tareas del trabajo, en la parte profesional, cuando como seres humanos delegamos actividades que requieren algo cognitivo, emocional,
relacional es donde atrofiamos esa capacidad. Buen punto. Es decir, por ejemplo, cómo uno empieza a tener más empatía cuando practica la empatía, ¿no? Es decir, cuando la pone en práctica, cuando uno empieza a tener esa charla activa uno a uno, ¿no? Esa parte relacional. Cómo ayuda, cómo uno puede mejorar la memoria, el hecho de partiendo de la parte cognitiva, es decir, cuando empieza a activar las ciertas neuronas en el cerebro para que esa parte de la memoria se fortalezca, digamos, ¿no? Entonces, de esta manera podemos decir que si bien nos hace eficientes en ciertas áreas, también nos atrofia ciertas otras, ¿no? Es decir, por ejemplo, la parte cognitiva, el hecho de pensar, porque dejamos que la IA piense por nosotros. Muchas veces incluso he visto casos donde, y ahora existe un término psicológico en esa área, que es la adicción a la IA, donde prácticamente tu opinión está basado en lo que diga una inteligencia artificial. Es decir, ¿qué me pongo el día de hoy? Le preguntas aquí en ChatGPT. Le preguntas aquí, ¿qué tal mi outfit? ¿Qué tal mi outfit del día, digamos, ¿no? Entonces, ese nivel de adicción es peligrosa, ¿no? Entonces, si bien nos hace eficientes en algunas cosas, en ciertas otras nos hace menos eficientes. Mira, por ejemplo, porque aquí va mucho al tema ya más a profundidad, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy un tipo extrovertido, me gusta estar con gente, me cuesta estar solo, me gusta estar con gente, me gusta estar en la calle, soy muy pateperro, ¿no? Pero también hay el otro lado, que hay personas que no les gusta estar con gente, se aíslan, se guardan y eso provoca, por así decirlo, un daño interno también, ¿no? O sea, hay equilibrio, ¿no? El que es muy pateperro, está mucho con gente y todo eso, le cuesta tener intimidad no solo con Dios, sino que también con personas, ¿no? No se abren, guardan sus cosas y todo, y vos lo ves feliz y alegre. Por eso dicen que las mayores tasas de suicidio son las personas que no parecían, las que más gritaban, saltaban y parecían alegres. ¿Por qué? Porque logran esconder. Y el que se aísla y procesa un poco más, digamos, sus dolores y todo, a veces se amarga porque está aislado y solo, ¿no? Entonces, este tema, por ejemplo, creo que facilita mucho el acomodarte en tu aislamiento, más que todo enfocándolo a este tipo de personas, ¿no? En tu aislamiento, como vos decís, digamos, ¿no? No charlo con nadie, no lo hablo con nadie y trato de resolverlo yo solo, pero ahora tengo también a la IA, tengo a ChatGPT, a Gemini, que le cuento mis problemas y me los resuelve. No necesito de mis amigos, no necesito de un consejero, ¿no? Entonces, había una frase igual fuerte, que era más referente al tema de la pornografía, que decía, mientras más acceso hay a la pornografía, mientras más fácil hay, más difícil va a ser dejarla, ¿no? Mientras más acceso hay a tu soledad, más difícil va a ser dejarla también, ¿no? Entonces, si pillamos más consuelo en la inteligencia artificial que en la comunidad, ¿no? ¿Vos qué pensás? ¿Que es un daño eso? Bueno, primeramente, como dato curioso, en una entrevista el creador o el fundador de lo que es ChatGPT, de lo que conocemos como ChatGPT, OpenAI, menciona y dice que busca o buscaba y va a buscar siempre el tema de inteligencia artificial que sea tan imprescindible para el ser humano como un servicio común como luz y agua. Por eso es que en primera instancia es gratuito. Claro. Hasta cierto punto, obviamente, tenemos acceso gratuito, ¿no? Entonces, el hecho de que el ser humano busque y tenga esa facilidad, también tiene un detrás, ¿no? Claro. Ahora, mencionando las ventajas que tiene la IA, ¿no? En ese sentido, cuando enfrentamos ciertos problemas, hay 3 ventajas clave en la IA, ¿no? El primero es el cero juicio. Es decir, no nos sentimos juzgados cuando le preguntamos algo. Lo primero que dice, no, te entiendo, Randy. Exactamente, está diseñado para que te puedas sentir cómodamente hablando de temas que tal vez no hablarías con otras personas. Entonces, primero es el cero juicio. El otro es la disponibilidad inmediata, que al toque te responde. Y esto se fue mejorando a lo largo del tiempo. Si ustedes se dan cuenta, al principio tardaba, ¿cuánto? 30 segundos en generarse una respuesta. Ahora en menos de 3 segundos o en menos de 1 segundo, o mientras ya estás escribiendo, que es algo predictivo, que esto va del área tecnológica, ¿no? Donde
mientras vos ya estás escribiendo, o las sugerencias también que la misma IA te da, ya está pensando la IA en qué responderte en la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, esa disponibilidad inmediata es algo clave, ¿no? Y como tercer punto es respuesta siempre. Es decir, que siempre va a tratar de darte una respuesta. Siempre. Va a buscar en distintos artículos, distintos lugares, distintas recopilación de tanta información que tiene y te va a brindar una información. Ahora, ¿qué pasa con esta situación? Que esto más es un síntoma que una causa. ¿Qué significa esto? Que el ser humano tiende a buscar más rápidamente a una IA que a una comunidad, por ejemplo, es porque posiblemente la comunidad falló en algo. Es decir, que hubo juicio, puntazo el que acaba de que decir. hubo juicio en vez de gracia, hubo juicio en vez de comprensión. Hay algo que es fuerte, que tal vez muchos cristianos, no sé si estén a favor o en contra, que yo lo veo como una deuda que tiene la iglesia, que muchas veces es tan rápido para corregir, pero no para sentarse en el suelo con la persona que llora. Es decir, Duro. es tan rápido para alzar la mano y lanzar la primera piedra y no para agacharse en el suelo y llorar con la persona. Entonces creo que va más desde el lado de que el ser humano busca esto Ha generado un vacío ahí. a consecuencia de el vacío de la comunidad. Mira, y justo ahí mandándoles un saludo a los HDP. Tienen un capítulo justo que habla sobre este tema que se ha vivido toda la vida como hijo de pastor, ¿no? Así que no se lo pierdan. Estoy spoileando un poco, les pido perdón. ¿Vos creés, sí? A ver, hablando de esto, un cristiano entonces, nosotros tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Él nos da esas alertas, Él nos va a incomodar, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador. Pero ¿vos creés que a pesar de eso, hermano, un cristiano puede ser dependiente de la IA? Sí, totalmente. El cristiano, el ser humano como tal, empieza tan fácil en el mundo de la IA como una simple pregunta. Mi madre, que gracias a Dios la tengo con vida, ya sabe que es ChatGPT. Empezó con Alexa, ¿no? Alexa, dame una hora, o poner un temporizador, etc. Pero cuando ya le explicamos qué es ChatGPT, una sola vez necesitó para hacerle más preguntas en los momentos que ella requiera en su día. Entonces, como ser humano, el tener esa accesibilidad a esta herramienta llega siempre con distintas situaciones que pueden llevarnos a esa adicción a la IA, ¿no? Y sí, podemos llegar a ser dependientes de la inteligencia artificial, y cuando notamos, como le mencionamos anteriormente, era cuando en vez de ir hacia Dios, en vez de ir a consultar a Dios por alguna situación o incluso simplemente estar en silencio con Él, vamos y buscamos porque queremos una respuesta inmediatamente. Y es muchas veces donde en estas situaciones, en los silencios de Dios, donde el ser humano atraviesa un proceso que es necesario para cambiarnos de ambiente, cambiarnos de lugar o cambiar de carácter. Es decir, nos ayuda a fortalecer este carácter, ¿no? Entonces sí, creo que sí, el ser humano puede ser, volverse adicto o volverse dependiente por tanta facilidad que existe hoy en día. Claro, a veces también queremos nosotros tomar el control de la charla con Dios, ¿no? Él guarda silencio, como vos decís, para procesarnos, ¿no? O para que nosotros calmemos un poco nuestro corazón. Y en la aceleración que nos influencia esto, queremos nosotros torcerle el brazo a Dios, ¿no? Ya te decimos, bla, bla, digamos, ¿no? Si lo tuviésemos enfrente estaríamos torciéndole el brazo, ¿no? Entonces, creo que ahí también afecta en nuestra relación por ese lado también, ¿no? De que lo comparamos con Dios, ¿no? Lo comparamos con Dios, de que ChatGPT me responde a mí al toque y a veces Dios queda en silencio, no me dice nada, o a veces no quiero escuchar su no y ChatGPT me dice sí, lo que vos digas, ¿no? Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, yo tengo una sobrina que va a cumplir 2 años, un sobrino de 5 años, ¿no? Y creo que es una generación que ya viene hiperconectada, ¿no? Ya viene hiperconectada. Vos ves que hay un riesgo, atención padres, ¿no? Bueno, nosotros en algún momento soñará y quiere ser padre de familia y todo, pero hay ahorita, ¿no? En nuestro entorno padres que ya tienen a sus hijos hiperconectados y que hasta en chiquititos saben mucho más de esto que ellos. ¿Vos ves que es un gran riesgo? ¿Cómo lo ves en esto?
Bueno, creo que hay distintas contras con respecto al exponer a un menor de edad a no solamente inteligencia artificial, sino a tecnologías, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde existe una tasa grande de estímulo para el ser humano, sobre todo para menores, ¿no? Entonces, creo yo que los peligros que existen al exponerlo a un menor es la incapacidad tal vez a la tolerancia al malestar, ¿no? Tolerancia al que muchas veces queremos una respuesta inmediata o, por ejemplo, he visto niños iPad le llaman o le llamaban en una temporada, ¿no? Donde ese niño creció con un iPad de tal forma de que para que no haga berrinche en medio de una cena, digamos. Y ya ¿no? El niño sabe y hace berrinche para que le den el iPad. Exactamente, entonces esa frustración que el niño tiene al momento de que le quitan el iPad empieza a ser más berrinche todavía. Entonces, ¿con qué lo subsanan? Dándole el iPad, ¿no? Es decir, tolerancia cero prácticamente a la frustración, y eso conlleva bastante en su personalidad a lo largo de lo que crece, ¿no? Otro de los peligros puede ser el tema de lo que muestra uno como adolescente, tal vez niño adolescente que ya está en el mundo de las redes sociales, lo que muestra para afuera, para lo que está en su perfil y lo que es verdaderamente. Puede haber una incompatibilidad en lo que él dice ser y lo que es verdaderamente, ¿no? Entonces, y otro peligro que puedo mencionar es el hecho de el costo y la dificultad de la intimidad real que puede llegar a dificultarse en ese ser humano, ¿no? Es decir, en que tan bombardeado de tecnología está que le cueste más incluso relacionarse con las personas reales. Bueno, continuando un poco y profundizando un poco más con este tema, se nos destapa sí o sí, ¿no? Un versus acá entre inteligencia artificial y Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos distinguir nosotros en nuestra vida, ya en nuestra vida cristiana específicamente, si lo que hacemos, realizamos con la ayuda de inteligencia artificial es inspiración divina, ¿no? ¿Nos está guiando el Espíritu Santo o simplemente un impulso artificial, una inspiración artificial? Bueno, siempre el ser humano ha estado en una constante situación donde pone o a Dios o a otro señor. La palabra dice, ¿no? Y habla de no puede servir a dos señores. Si bien estamos hablando específicamente en este versículo de no puede servir a dos señores sobre el dinero y demás, sigue siendo la misma lógica, ¿no? Es decir, lo que está en tu corazón, eso es lo que gobierna, ¿no? Ahora, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón también, dice, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos si es inspiración divina o si viene de parte de Dios? Prácticamente por el efecto que puede llegar a tener. La IA te da información de manera organizada, es decir, información que puede ser presentada de manera resumida, puntual y organizada. Sin embargo, algo que viene de Dios, aparte de esto, muchas veces tiene que tener la convicción y un cambio. ¿Por qué? Porque ese cambio, esa convicción, no la damos nosotros, la da el Espíritu Santo. Es en su fuerza y no en la nuestra. Entonces, creo que ahí es donde podemos corroborar si algo proviene de Dios o no, si esa idea a la cual estamos usando a través de la herramienta de la inteligencia artificial es de Dios o de no, si es esto de acá, más que una simplemente adjunto de información, sino que llega a tener un cambio, una convicción, algo distinto, ¿no? Creo que es una de las formas en cómo podemos identificar esto. Claro, la IA te da información, ¿no? Como vos decís, no te da, digamos, una revelación, ¿no? O sea, te doy un ejemplo, digamos, me invitan a predicar a algún lugar, yo armo mi prédica con la inteligencia artificial, ¿ya? Me ayuda ChatGPT, vamos haciendo, qué significa esto, de dónde proviene esta palabra, y comienza a darme información, ¿no? No me da una revelación del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿en qué punto está la diferencia, digamos, entre la unción, digamos, la revelación del Espíritu Santo y que solo sea información? La revelación viene de Dios, nos dice Daniel 2. En Daniel 2, tocando un poco la Biblia, ¿no? Habla de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tiene un sueño y busca astrólogos, busca a los sabios, busca hechiceros para que le revelen lo que significa ese sueño. Y pone algo
interesante, la verdad, viniendo de este rey, que dice, no les voy a contar mi sueño, ustedes tienen que saberlo, porque si yo les cuento me la pueden charlar, así claro, parafraseando claro. a lo Canva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al escuchar esto, Daniel y sus amigos, y que iba a matar prácticamente a todos los sabios y demás, que Daniel y sus amigos estaban presos ahí prácticamente cautivos, ¿qué es lo que hacen? Se ponen a buscar esa revelación. Se ponen a buscar a Dios para que Él les dé la respuesta. Y ocurre esa revelación, y cuando ocurre, Él mismo escribe en Daniel, dice, la revelación viene de Dios y Él es quien da a quien Él quiere. Así es. Otro ejemplo clarísimo de revelación divina es prácticamente José. José, cuando interpreta los sueños, él mismo dice, ¿quién más sino Dios para dar las interpretaciones de las cosas? Es decir, ese Dios que era del Antiguo Testamento, aún sigue siendo el mismo Dios en el Nuevo Testamento. Hoy, bajo el periodo de gracia, sigue siendo ese mismo Dios de revelaciones. Entonces, muchas veces cuando tenemos una idea, una idea de negocio, una idea de emprendimiento o una idea para avanzar tal vez en una corporación, lo que sea, puede venir de parte de Dios, porque Él así lo permite. Él puede usar esta herramienta, porque si Él usó hasta una burra, como dice en la palabra, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede usar este tipo de herramientas para que el ser humano se pueda dar uso, ¿no? Y en esta situación glorificar a Dios. Entonces, Dios es quien da la revelación, ¿no? Claro, pero vos pensás que se nota una diferencia entre una persona que lo hizo solo con IA y trabuscó, digamos, ¿no? Que se vea increíble, que no sé, ¿no? O sea, le metió un buen prompt, y una persona que se arrodilló, oró, buscó, ¿se nota? ¿Vos crees que se nota? Sí, creo que se nota bastante cuando un predicador o la persona que va a dar un mensaje, sobre todo en el aspecto de un creyente, se nota porque va a haber una diferencia entre el impacto que puede llegar a tener. Se va a notar porque una persona que simplemente escribió ¿qué mensaje doy el día de hoy? A otra de que ¿qué Señor tú quieres que yo dé sobre para esta congregación, para estos jóvenes, para esta persona? Entonces, en ese momento que uno le pregunta al Espíritu Santo para desarrollar una idea, y usamos tal vez la IA para ir concretando esa idea y teniendo no solamente ya el concepto, sino un bosquejo, es ahí la diferencia, porque esa persona llega a tener más impacto porque no va solo, va con el Espíritu Santo. Y ahora, en otra de las cosas que también podemos notar es, hay una diferencia entre la persona detrás del púlpito, detrás del micrófono, detrás de esa prédica, si verdaderamente lo vivió, porque muchas veces el predicador cuenta desde su testimonio. En la palabra misma vemos cuando alguien es sanado, en una de las ocasiones Jesús le dice, ve y di lo que sucedió. Entonces, cuando estas personas iban a predicar sobre Jesús, decir, yo era enfermo, yo estaba enfermo, y este Jesús de Nazaret me salvó, eso hacía de que ese testimonio tenga impacto, porque era una experiencia vívida, una experiencia, ¿no? Entonces, esa experiencia espiritual es a través del convencimiento del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, este tipo de prédicas de mano de Dios muchas veces tiene ese impacto porque es un encuentro que lleva a encuentros, ¿no? Es decir, que la persona como predicador tuvo ese encuentro, lleva a otras personas a ese encuentro también con Dios. ¿Vos crees entonces que, a ver, según lo que estábamos hablando, si se lo utiliza bien, ¿no? Doblo rodillas, busco al Señor, pero también tengo un buen prompt y lo armo. ¿Vos crees entonces que hay unción en lo que se armó por medio también de la inteligencia artificial? Totalmente. Creo yo que el Señor menciona a Jesús, dice que si estos discípulos, ¿no? Que estamos hablando de los discípulos de Jesús, callasen, hasta las piedras van a glorificar a Dios, ¿no? O sea, eso está en la palabra. Jesús lo menciona. Si piedras, objetos inertes, sin vida, dice que va a glorificar a Dios, que puede ser tal vez una hipérbola, ¿no? Es decir, una frase que hace bastante énfasis o para marcar algo, es algo tan real, porque así como Dios puede vivificarse a través de
de una piedra, también lo puede hacer a través de esta herramienta de IA, ¿no? Es decir, a través de esto. Personalmente yo no estoy en contra de la IA, más bien incluso en mi diario vivir lo uso, como lo mencioné antes, y también en mi proceso creativo. Pero hay una línea muy delgada entre donde uno puede ir a decirle qué hago o qué menciono en mi próximo video y tengo esta idea, tengo este tema, tengo estos versículos, ayúdame a ir no discerniendo, sino ir añadiendo más información para poder discernir a través del Espíritu Santo. Ahora, lo que a mí me lleva tal vez ahora, hoy en día, con la inteligencia artificial, qué sé yo, 30 minutos, una hora de un proceso de un guión, antes, para llegar a esa exégesis, a esa producción de un guión profundo desde el contenido, desde el griego, desde el arameo, desde el hebreo, es corto comparación de lo que se hacía antes. Es decir, que ahora me toma una hora, antes me podría tardar tal vez hasta 2 días en ir buscando información, y mucho más en personas que no tenían internet en su momento, ¿no? Es decir, esto de la tecnología, el tema de la IA nos ha ayudado, ¿no?, en este tema, pero es hay que manejarlo con pinzas para no caer en esa irreverencia de nosotros de ir y usar la IA para el proceso creativo de tal forma que reemplacemos al Espíritu Santo. Claro, como decían, una frase que escuché por ahí era de que el que es experto hoy por hoy en el tema de IA como herramienta, la sabe usar, pero también está rendido a Jesús, es el Pablo de hoy, ¿no? O sea, Dios puede usar mucho más a aquel que tiene estas herramientas desarrolladas que el que no quiso y vivió, digamos, que tampoco es tachado, ¿no? O sea, también, por así decirlo, no sé si estoy equivocado, pero un Pedro, digamos, ¿no? O sea, no, fue pescador, ¿no? Hoy por hoy es una persona común, siente que la inteligencia artificial quizás lo va a acarrear a otras cosas, quizás lo va a alejar de Dios, sí, ¿no? Lo va a utilizar más limitadamente, pero este que es experto en las herramientas de hoy, ¿no? Pues llegar a ser un Pablo, llega a otras personas, llega a otros nichos, a otros rubros, a otras áreas, ¿no? Ahora, 2 cosas me gustaría mencionar. Primero, de que la unción no está en el texto, sino en el predicador. Ahora, no solo veamos desde el lado de una prédica, veámoslo en el lado artístico, veámoslo en el lado creativo, en el lado profesional, ¿no? Es decir, la unción no está ahí, no está en el texto que te genera la IA. La unción está tal vez detrás de la persona que empieza a tener esa idea para armar algo más grande. Y segundo, si bien es cierto, ¿no? Pablo era más capacitado como tal, pero él era consciente de que todo eso era por basura, lo tenía por basura, con tal del conocimiento de Cristo. Entonces hay que también dar a ese otro lado de la moneda de Pablo. Y que bueno, es interesante el tema de Pablo, porque cuando él se presenta a una etnia totalmente que no era judía, habla, por ejemplo, el tema del Areópago, que era un panteón de los dioses, ¿no? Él agarra una información con la inteligencia y la capacidad que él tenía como una persona formada, agarra a un dios no conocido, claro, y empieza a predicar, estos Canvas tienen, o sea, conocía la cultura, ¿no? Estos Canvas tienen un dios así, metámosle por ahí, porque entonces, ya los conocía. Tenía esa creatividad previamente y usó las herramientas de ese instante, el conocimiento de esa comunidad, para poder predicar sobre el evangelio. Y bueno, hay que también esclarecer algo, que al que más se le da, más se le pide. Claro. Entonces, hay cierta responsabilidad en las capacidades que nos ha otorgado Dios, que al fin y al cabo vamos a rendir cuenta, ¿no? ¿En qué hiciste con esto? Un ejemplo, no solamente yéndonos por el tema de la predicación. Me ha pasado que me he bloqueado personalmente, y prefiero hablar de mí antes que hablar de otra persona. Personalmente yo me he bloqueado muchas veces, que tengo una idea muy buena para negocio, un ejemplo, y la desarrollo con IA, ok, itero preguntas, itero prompt, digo, ok, ¿qué pasa con esto? Busco hasta el más mínimo detalle, y llega un punto donde me quedo con tanta información y no hago nada más. Y eso creo que no solamente algo que me pasa a mí, sino que a muchas personas hoy en día les puede llegar a pasar. Entonces, ¿qué hacemos con las herramientas que el Señor nos ha permitido conocer en nuestra era? Porque tal vez esto no fue conocido por nuestros padres o nuestros abuelos. Tenemos la oportunidad y la dicha de conocer este tipo de tecnologías al día de hoy. Entonces, ¿por qué no aprovecharlas? Entonces, eso. ¿Vos pensás entonces que
es posible, o bueno, en realidad, hasta qué punto podemos nosotros aprovechar la inteligencia artificial, por así decirlo, ¿no? Porque Pablo no era que él, en el ejemplo que diste, iba y decía, no van a hablar fuerte porque este Dios de acá se enoja. No, él no estaba, por así decirlo, contaminado, digamos, ¿no? Con la cultura, la conocía, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde nosotros conocemos o vamos a conocer, aprender, desarrollar este tema de la inteligencia artificial sin que eso, de qué manera, ¿no? Sin que eso reemplace o interfiera mi intimidad genuina con Dios, ¿no? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo crees vos? Creo que hay una frase que me gusta, pensar siempre para ver si algo proviene de Dios, llamémosle así. ¿Esto me acerca a Dios o me da una alternativa de Él? ¿No? Es una frase, una pregunta que podemos hacernos cada uno cuando empecemos a sentir algo así, ¿no? Ok, ¿esta herramienta me acerca a Dios o me da una alternativa de Él que ocupe ese primer lugar, que cuando yo tenga una incertidumbre vaya hacia Él o vaya a la IA, ¿no? Entonces, creo que ese sería un buen filtro para poder uno darse cuenta en dónde estamos, ¿no? El día de hoy, ¿no? Entonces, lo podemos usar en nuestro diario vivir, en nuestra manera de tomar apuntes o el de crear contenido. Claro que sí, es una herramienta más, pero cuando esto se vuelve imprescindible y cuando vos sin esta IA ya no podés crear, significa que ya en vez de usar esta herramienta, la herramienta te usó a vos, digamos, ¿no? Para concluir, ¿no? Según todo lo que hablamos hoy día con este tema, ¿qué mensaje le darías vos o qué querés decirle al cristiano de respuesta rápida, ¿no? Sabemos de que esto nos influencia mucho, es mucho estímulo para nosotros, es una buena herramienta, pero no deja de ser un estímulo. No deja de ser, digamos, llego a mi casa y me lavo los pies, ¿no es? ¿Qué dice? Me lavo los pies, ¿por qué? Porque estoy caminando en este mundo y me ensucio los pies, mal que mal, ¿no? No me contamino, no me ensucio todo, pero los pies me los tengo que lavar. Algo para cerrar a los cristianos, y si tenés algo más también para acotar, ¿no? Pero más que todo a los cristianos de respuesta rápida, que se han estimulado tanto con esto. Bueno, creo que un consejo que podría dar a aquella persona que está escuchando, creo que sería que cuando empecemos con este tema de IA, herramientas y demás, también de la mano empecemos a cultivar nuestra relación con Dios, es decir, hacer lo opuesto, ¿no? Es decir, en vez de esperar una respuesta inmediata, buscar esos silencios de Dios. Recordemos a Jesús que cuando terminaba de predicar, muchas veces Él se apartaba, decía la palabra, se aparta más allá a orar, a hablar con Dios, a conectarse con la fuente, que es con Dios mismo. Y esto no lo hace solamente porque sí, sino es como un ejemplo a seguir, porque Jesús fue nuestro ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, creo que el ser humano tiene que buscar siempre ese silbo apacible como sucedió con uno de los profetas, ¿no? Que cuando estaba en su peor momento, Elías, si no me equivoco, ¿no? Él está con ganas de morirse, con ganas de acabar con todo, harto de todo. Dice que vino un terremoto, un viento fuerte que partía montañas, o sea, la locura todo, de Dios. Todo, con un ruido tremendo. ¿Y dónde es que encontró a la presencia de Dios? En un silbido apacible, que en el origen de la palabra, en realidad significa un sonido silencioso, o sea, algo tranquilo, por eso silbido apacible. Entonces, al buscar de esa manera intencionalmente a Dios, creo que son los momentos donde el ser humano llega a forjar más carácter. En esos silencios, en esas esperas de una respuesta. Imagínense, Daniel que oraba por una respuesta, ayunó y oró por 21 días y la respuesta decía, ¿no? Dice la palabra que el ángel le respondió y le dijo, tu respuesta fue escuchada en el primer momento, pero pasó tal y tal y tal con el príncipe de Persia, ¿no? proceso, pero llegó. Otra de las oraciones contestadas a largo plazo fue, no me acuerdo bien, Zacarías, la persona mayor de edad que quería tener un hijo, que antes de morir quería ver al Rey de Reyes, es decir, al Mesías, ¿no? Y si no me equivoco es ese o lo estoy confundiendo, pero el punto es que hay promesas que siempre tienen un proceso antes de la respuesta. Y bueno, creo que en esta sociedad hoy en día
sabemos que la IA va a seguir mejorando, va a Claro. seguir siendo optimizada. Como cristianos y como creyentes creo que no debemos estar en contra de la tecnología. Eso nos hace ser tal vez como una manera de apartar a otras personas a que se acerquen a Dios por nuestra manera de comportarnos, ¿no? Así es. Todo lo contrario, no solamente adaptarnos, sino que en este proceso no perdamos el alma. No el alma desde una vista esotérica, espiritual, sino que el alma como una integridad, es decir, un alma hueca que no se vuelva en nosotros, ¿no? Es decir, Puro que estímulo, no puro tengamos estímulo, puro hueco, estímulo. ¿no? exactamente, buscando esos estímulos que el día de hoy nos presenta. Entonces, muchas veces en estos momentos de silencio, de calma y de paz, es donde crecemos más. Bien, entonces el cristiano tiene que aprender a adaptarse, tiene que entender en el tiempo y el momento que está viviendo, pero no se olvide que tiene que ser un cristiano de proceso de Dios. Gracias, mi querido Randy Yusen, llegamos al final del capítulo, gracias por estar y gracias a ustedes por estar también con nosotros y acompañarnos. Esto fue el episodio 2 de Simpasquín.ia. Nos vemos en la siguiente. Y que la gracia te acompañe.